Bien, son las 6:36 en este momento, exactamente, perdón, las 6:30 en este momento. Bienvenida, Kairelis, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bienvenida, Kairelis. Aprovecho entonces para comenzar la grabación de nuestra clase de hoy lunes, comienzo de semana, 17 de junio del año 2024, presentes para efecto del control de la auditoría interna de nuestra universidad, Anarela de Jesús Jiménez, Melanis María del Carmen y Kairelis Mujica. Repito, 6:30 exactamente. Bienvenidas una vez más a una nueva clase de Derecho Romano 1 en nuestra versión de verano. Jafret, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestra clase del día de hoy. Bienvenido, Jafret. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Bienvenido. Entonces, como les decía a nuestras compañeras y a Jafret, iniciando pues nuestra respectiva grabación para que quede constancia no solo de la clase, sino de la asistencia perfecta a la hora de la auditoría de nuestra materia. Y nosotros hasta ahora hemos comenzado nuestras 2 primeras semanas con la introducción de lo que se refiere nuestra materia de derecho romano. Nos hemos ubicado en el contexto histórico, hemos visto desde donde se inicia la ciudad de Roma históricamente, pasando por sus diferentes periodos, su periodo monárquico, su periodo de la república y su periodo del imperio, conocido en bibliografía como el Principado. También hemos visto dentro de las 2 primeras semanas los principios elementales del derecho, la definición de manera general de qué se entiende por derecho. Hemos hecho una discusión, una valoración de manera filosófica de lo que se entiende por derecho, y de la misma manera nos hemos paseado por los elementos filosóficos iniciales de los juristas romanos, donde evidenciaron y dejaron constancia de qué significaba para ellos los principios elementales del derecho, como la justicia, como la equidad, los cuales nosotros llamamos los preceptos generales del derecho. Alguno de nuestros compañeros tiene el micrófono abierto. Por favor, si es tan amable, lo cierra para que no tenga yo el ruido del retorno, por favor, que eso impide la comunicación y sobre todo impide que se oiga el audio perfectamente a la hora de la grabación de la clase. Muchas gracias a nuestros compañeros. Les decíamos entonces que en estas 2 primeras semanas vimos la parte filosófica de qué se entiende como derecho, abarcando el derecho subjetivo, el derecho objetivo, el derecho general y sobre todo qué se conocía como derecho romano, la institución que está basada en los principios generales del derecho, que son a partir de este momento, de estos principios enunciados por Ulpiano, los que se manejan en el derecho general en cualquiera de las cátedras que se pueda manejar en el derecho actual. Hasta ahora nos pasamos por todas esas preinstituciones del establecimiento del derecho romano. Vamos bien. Vimos, por supuesto, las principales magistraturas que se crearon a lo largo de todos los periodos del derecho romano para valorar cada una de las jefaturas de los funcionarios que se hacían cargo de la regulación y la aplicación de las normas jurídicas dentro del propio derecho romano. Eso también los vimos. Recuérdense las magistraturas. Hablamos
principalmente, por supuesto, del monarca, luego desaparecida la república, perdón, la monarquía, hablamos de la república con la creación de la magistratura del consulado, precedido por el Senado como órgano principal, rector, regulador y creador de normas y adjudicación de cargos y de control de toda la sociedad romana, pasando por todas las demás magistraturas, los ediles, los cuestores, los pretores, los tribunos de la plebe. Eso en líneas generales. Todo esto como preámbulo para ya adentrarnos en materia de derecho directamente. Esto es lo que vamos a abarcar en esta nuestra tercera semana, entrando en materia. Para esto, 6:35, es menester preguntarle a Melanie. En principio vamos a darle paso a Enoimis Silgado. Buenas tardes, Enoimis. Bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes, Yerile Alvarado. Bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes, profesor. Bienvenida, Yerile. Entonces, la pregunta que le iba a hacer a Melanie era si me escuchaba perfectamente. Si Yerile me escucha, entonces vamos a continuar. Vamos a entrar de lleno. Gracias, Melanie. Entonces, entremos de lleno a el derecho propiamente dicho. Y vamos a iniciar con el primer concepto importante dentro de la estructura orgánica de todo el periodo romano, que es el concepto que se tiene a la figura de la persona. ¿Qué denominaba el derecho romano a persona? ¿A quiénes y por qué llamaban persona? ¿Y qué denominación, qué función específica le otorgaban a esta entidad jurídica como la conocemos nosotros hoy en día como la persona? Este concepto, por supuesto, está englobado inicialmente en el concepto del hombre como tal. Perfectamente, tiene un componente pequeño filosófico, pero ese concepto filosófico o antropológico no nos va a servir para nosotros desmenuzarlo en el aspecto eminentemente jurídico. El hombre, lo sabemos antropológicamente, es el ser dotado de inteligencia, lógicamente. El homo, hecho hombre, después de ser el neandertal, el homo sapiens, es aquel que evolucionó y fue el creado o el dotado por la naturaleza de inteligencia. Y esa inteligencia vino dada por ese lenguaje articulado que poseemos los seres humanos. Y con el lenguaje articulado se va clasificando entre los mamíferos del orden de los primates, etc. Eso, si seguiríamos por ese orden o por esa definición, estaríamos ahondando en un concepto antropológico que para los efectos de los juristas romanos no reviste o no revestía una gran importancia, sino para los juristas romanos el concepto de hombre, persona, se inclinaba única y exclusivamente en su aspecto social. Y en su aspecto social, conjugándose obviamente como sujeto de derechos políticos y derechos civiles. Repito, la importancia para los juristas romanos en cuanto a la persona hombre no era una conceptualización ni filosófica, ni metafísica, ni antropológica. Los juristas romanos consideraban a la persona, al hombre, al ser humano, desde un aspecto netamente social, como un sujeto de derechos políticos y de derechos civiles.
¿Estamos claros hasta aquí? Y vamos comenzando bien. Partiendo de ahí, es aquí cómo se concibe al hombre como persona desde el punto de vista romano. Entonces, en el derecho romano existían dos clases de personas, a saber, partiendo del concepto inicial, para el derecho romano existían dos clases de personas, y estos fueron los que crearon esta figura como tal, y a partir de este momento la seguimos conociendo en nuestra actualidad. Buenas tardes, bienvenido a nuestra clase de hoy lunes, Manuel Bastardos, bienvenido. Manuel, muy buenas tardes, ¿me escuchas? Bienvenido, Manuel, si me escuchas. Melanie, todavía se me está escuchando, ya que Manuel no me hace... profesor, si se le escucha bien. Gracias, Melanie. Bien, esperemos que Manuel solucione el problema de su audio. Entonces, partiendo desde esta primera definición que estamos dando, présteme atención, en el derecho romano existían dos clases de personas. El derecho romano reconocía dos clases de personas. La persona física como primer componente y la persona jurídica o denominada también persona moral. Repito, desde el concepto inicial de persona, el derecho romano va a conocer dos tipos de persona. La persona llamada persona física por ellos o persona natural, y la persona jurídica o persona moral. Estas son las dos primeras definiciones que vamos a extraer de los juristas romanos. Entonces, la palabra persona va a connotar o connota dentro en el lenguaje jurídico dos sentidos que va a ser necesario no confundir. Repito, esta palabra persona va a connotar en el lenguaje jurídico dos sentidos, que es menester que nosotros en este principio de curso no vayamos a confundir, y perfectamente no lo vamos a hacer, pero es necesario hacer esta aseveración. En el primero se va a llamar persona, o llamaba persona los juristas romanos, a todo ser real considerado como capaz de ser el sujeto activo o pasivo de un derecho. Repito, llamaban persona en el derecho romano a todo ser que podía ser capaz de ser a la vez un sujeto tanto activo como pasivo de un derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que fuese capaz de tener derechos y de asumir obligaciones. Entonces, la persona, perfectamente definido, es aquel sujeto activo para los romanos que tuviera la capacidad de tener derechos, pero también de asumir obligaciones, es decir, derechos y deberes. Buenas tardes, Ariadna, bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Ariadna, bienvenida. Anarela, adelante. Profe, de acuerdo a lo que usted está explicando de una persona jurídica, yo interpreté que eso también lleva relación con el concepto que usted nos mandó el trabajo, la capacidad jurídica que tiene una persona. Yo lo asocié en mi trabajo al derecho natural, que son los derechos que se les ceden a las personas por el simple hecho de serlo. Perfecto, sí, vas en ese orden, obviamente.
Por eso es gracias a Narela, muy buena participación. Por eso es que yo le comentaba a Jafre el jueves o el miércoles, la última vez que nos vimos, que no hemos comentado el trabajo porque en el orden cronológico de las tareas y asignaciones que íbamos a estar viendo en clase, teníamos que empezar a cumplir ciertos objetivos primero para adentrarnos a esa discusión, ciertamente como interviene nuestra compañera Anarela. Por eso es que vamos a ver esta clase de hoy y el miércoles sí vamos a abordar la discusión de nuestro trabajo de investigación. Adelante, Jafre. Profesor, una consulta y extrayendo un poco el concepto que me está colocando allí en la lámina, en donde dice que la persona tenía total capacidad de goce sobre su propio patrimonio y entendiendo que esta sociedad estaba compuesta como pater familia y los alieni juris, esto quiere decir que el alieni juris no era considerado una persona como tal. No, sí. Esta persona no podía disponer de un patrimonio porque era dependiente del pater familia. Claro, está bien, pero ya vamos para allá. Perfectamente vamos a definir, pero vamos un poquito por orden. ¿Viste? No nos vamos a adelantar. Vamos por parte, pero ya vamos a definir esa parte dentro de unos 20 minutos para ir por parte para no deshilachar a la clase, ¿oíste, Jafre? Pero ya vamos a definir esa parte. Okay. Pero en cuanto... Si vislumbro la duda más adelante, espero, ¿no? No, claro, pero ya la vamos a abordar, tranquilo. Lo que pasa es que si comenzamos por ahí, nos vamos a desordenar un poco en la clase y no es lo mismo estar... que estemos en el aula perfectamente que por online, es mejor tratar de llevar un orden, porque si no, a lo mejor no cumplimos los objetivos. Pero perfectamente, por supuesto, el sui juris y el alieni juris son dos categorías de personas. ¿Qué es el sui juris? Te lo puedo decir en este momento rapidito, pero lo vamos a abordar dentro de 15 minutos, más o menos, 10, 15 minutos. Pero el sui juris es aquel que goza de su pleno, de absolutamente de toda su capacidad y que no depende de nadie. Eso es lo que se denomina sui juris en el derecho romano. Lo vamos a ver 10 minutos más adelante. Y el alieni juris, si bien es cierto, también es una persona libre, depende de un sui juris, es decir, depende de un pater familia. Por eso es que tenemos que ir por paso para ir desmembrando cada una de las figuras jurídicas. Y todo esto lo vamos a complementar cuando veamos la familia. Por eso es que comenzamos primero por las personas y desgranamos poco a poco cada uno de los objetivos. Esa era la razón que yo les explicaba de que no podemos adelantar la discusión del trabajo. El trabajo... No te preocupes. No. Cualquier pregunta es válida, Jafre, y se contesta y seguimos. Eso no genera ningún tipo de incomodidad. Se va contestando y vámonos No, eso no genera incomodidad. Así que ni se cohíban por preguntar lo que sea, porque para eso estamos, para intercambiar. Pero por eso es que yo les manifestaba que por eso es que no hemos discutido el trabajo, porque tenemos que cumplir ciertas clases para llegar, o sea, para que tengan todo el basamento previo y sepan exactamente de qué estamos discutiendo el día del trabajo. El trabajo se le manda, pero había que cumplir ciertos objetivos antes. Seguimos. Entonces les decía que perfectamente considerando que el término no lo deberíamos de confundir, porque primeramente se iba a llamar personas a todo ese ser real, por supuesto, considerado como capaz de qué ser, de ser activo y pasivo en cuanto a qué, en cuanto a sus derechos y obligaciones. En cuanto a sus derechos y obligaciones, entonces a las personas también se le iba a denominar singulares. Es decir, cada persona tenía características propias. Si nos ubicamos en la parte de los esclavos, para nosotros, en una sociedad moderna, siglo XXI, por supuesto, en la primera vez nos puedes pegar y decir, bueno, ven acá, pero si los esclavos no son personas. Ciertamente para los romanos, oígase bien, para los romanos, ubíquense en el contexto histórico y social de la antigua Roma, para los romanos los esclavos no eran personas, eran simplemente un objeto más, es decir, eran una propiedad.
no tenían ningún tipo de consideración como personas. No se cuentan dentro de las personas en el derecho romano, sino que el derecho los cataloga dentro de todas las cosas mansepi. Es decir, para los romanos, un esclavo era considerado un mueble, un animal de carga, lo que sea, pero no era considerado persona. Por supuesto, la parte de la esclavitud la vamos a desarrollar después que terminemos esta clase. No sé si nos da tiempo de completarla, sino en la otra parte de la discusión, parte de la esclavitud. Que la esclavitud hay que estudiarla completa, es una institución completa. Pero insisto, vamos por parte, perfectamente. De manera tal que en el segundo sentido, que hay que distinguir a las personas, se señala que la persona señala cierto papel que el individuo desempeña en la sociedad o desempeñaba en la sociedad romana. ¿Y cuál es ese segundo papel? El papel de padre o el papel de comerciante, magistrado, etcétera, de acuerdo a su función. Entonces tenía dos categorías, los derechos y obligaciones y el papel que desempeñaba dentro de la sociedad en la estructura romana. La persona entonces así concebida acumulará fácilmente muchos papeles en su vida. Y aquí es donde se va a aproximar más o menos el sentido originario que los romanos le dieron a esta palabra persona. De ahí más o menos lo sacaron, de los papeles, de los roles que seguían cada una de las personas. Los romanos llaman a personas por eso mismo, por la simulación inclusive que los actores hacían colocándose máscaras y protagonizaban un tipo de personaje un día, otro tipo de personaje otro día. A esta figura es donde la toman los romanos, esta figura de actores, de máscara, inclusive de la palabra etimológica que proviene o provenía de el antiguo idioma etrusco, pero en su que da en latín lo que se produce o lo que nosotros traducimos como la persona. Es decir, para los romanos persona significaba como máscara o personaje de teatro, es decir, las diferentes funciones o los diferentes papeles, las diferentes actuaciones que tenían cada uno de los individuos dentro de la estructura de la vida social en Roma. ¿Qué los hacía qué? Que los hacía acreedores tanto de derechos como de obligaciones dentro de la estructura romana. Ahora bien, hasta aquí 6:52 minutos. María del Carmen se entendió el concepto amplio de persona, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, María del Carmen? Sí, entendí. Perfecto. Sí, se entendí bien. Bien, seguimos entonces con nuestra clase. Me preocupa Manuel. Manuel, ¿me escuchas hasta ahora o todavía no me escuchas? ¿Me escuchas, Manuel? Que llegaste y no has dado, no me has dicho si escuchas. Manuel todavía no me escucha. Al parecer aún no me escucha. Lo veo presente, pero no me escucha. Disculpe, profesor, se me cayó el internet, dice Caireli. Bueno, adelante. Si me estás escribiendo es porque entraste nuevamente. Seguimos entonces con nuestra clase. Aquí abordamos entonces parte de lo que decía Anarela, que tiene relación con lo que mandamos a investigar. La capacidad jurídica, perfectamente y acertadamente, como decía nuestra compañera Anarela, estos temas ya tienen relación con los temas o los objetivos que mandamos a investigar. Entonces, la capacidad jurídica, ¿qué va a ser? Una vez emanado o dilucidado el concepto de qué entendían los romanos como persona, la capacidad jurídica va a ser la actitud, entiéndase actitud con P, la actitud legal que va a tener o que tiene una persona, ¿para qué? Para ejercitar los derechos cuyo disfrute le competen. Si bien es cierto, mis estimados estudiantes, que los romanos definen a la persona como todo individuo activo que tiene derechos y obligaciones, esa es la definición, todo ciudadano vivo que tiene derechos y obligaciones, esa es la definición de persona, la acabamos de ver hace unos minutos atrás. La capacidad jurídica para los romanos
va a ser la actitud que va a tener la persona para ejercitar tanto sus derechos como sus obligaciones. Es esa actitud. Por eso es que entonces la capacidad es esa, la actitud legal que tiene la persona para ejercitar ¿qué? Sus cualidades que los hacen ser personas. Es decir, para ejercitar los derechos cuyos disfrutes le competen. Entonces, esta capacidad de goce y la de ejercicio de los derechos, si no se tiene la primera definición, no se es persona para los romanos. Entonces, la capacidad de ejercicio no es una capacidad capital. Es decir, no todas, y aquí presten atención, no todas las personas poseen esta capacidad de ejercicio de sus derechos. Es decir, no todas las personas tienen la capacidad legal. Por eso es que se dice que la capacidad de ejercicio no es un efecto capital. Pues los menores de edad, por ejemplo, en la antigua Roma, los considerados locos o dementes, evidentemente ante la ley romana eran personas, ciertamente, pero no podían ejercitar sus derechos sino a través de representantes. Y esos representantes en la antigua Roma, en cuanto a estas figuras de los menores o los considerados locos, o en sus defectos las mujeres, no tenían la capacidad jurídica. Es decir, actuaban en la vida pública romana, actuaban a través de representantes, es decir, a través de tutores o a través de curadores. Entonces recapitulemos. Por el simple hecho de que yo fuese persona en Roma, habían por supuesto unas limitantes. No todas las personas definidas como personas como tal tenían la capacidad jurídica de ejercer sus obligaciones y sus derechos. No todas. Entonces, las personas que no podían ejercer esos derechos lo ejercían a través de tutores o curadores. Por supuesto, me dirán algunos, unos los conocerán, otros no los conocerán, ¿qué son tutores? ¿Qué son curadores? No se preocupen, que esas son instituciones que en la medida que vamos avanzando tienen su parte específica dentro del programa, y adáptense a eso. Cada vez que haya una figura jurídica que no la tengan muy claro, es porque no la hemos visto. Cada vez que yo le defina una institución jurídica o una figura jurídica es porque es materia del objetivo de hoy. Las demás las omito porque si no nunca terminaría de dar la clase. Los tutores, los curadores, son materia de mucho más adelante del programa de estudio nuestro. En este momento estamos hablando solo de las personas, para que no vayan a tratar de confundir de que no conocen alguna institución que yo nombre, para que estemos claros. Entonces, cuando yo les diga en un examen, oigan bien, tomen nota que este es un examen, una de las preguntas fijas que yo nombro. ¿Cuál es la excepción de la capacidad jurídica? La excepción de la capacidad jurídica, si nosotros decimos que todas las personas tienen como norma general, es decir, como regla general, que tienen su capacidad jurídica plena, si existen entonces personas que no la pueden ejercer, entonces la incapacidad va a venir a ser una excepción de la regla general de la capacidad. Es decir, en cada caso que señale la ley va a existir una excepción. Y tomen nota y lo tengan en cuenta. Adelante, Anarela. O sea, profe, cuando usted nos haga esa pregunta, la excepción va a ser mujeres y niños, y estos están bajo la tutela. Ellos están bajo la tutela. Y los hombres menores a 25 años o enfermos mentales están bajo curatela. Algo así leí.
Sí, por supuesto, la idea general es así, pero recuerda que de acuerdo a la condición o a la incapacidad que tenga, es donde la figura va a entrar en juego. En este aspecto, no necesariamente porque porque seas menor de 25 o porque seas niño o porque seas mujer tienes una figura u otra. Cuando veamos las incapacidades y las desarrollemos, vamos a saber qué figura le va a competir a cada una de estas incapacidades. En este momento y en este aspecto que te estamos definiendo es que la norma general de las personas, es que las personas definidas como tal para el derecho romano tienen capacidad jurídica de accionar en cuanto a sus derechos y en cuanto a ejercer sus obligaciones. La excepción de esa norma es la incapacidad, sin entrar en detalles de si es por tutor o por curador, sino que hay una incapacidad. ¿Por qué? Producto de la edad, el sexo o el estado mental. Ciertamente, esa sería la respuesta, Narela y todos compañeros. La excepción de la norma de la capacidad de ejercicio jurídico en la antigua Roma es una excepción producto de la edad, del sexo o del estado mental, es decir, de la insanidad mental, de algún tipo de enfermedad, los llamados locos o dementes dentro de la característica de Roma. Ahora, cuando veamos las incapacidades dentro de la estructura del programa, vamos a ver exactamente qué figura, cuando le toca un tutor, cuando le toca un curador. Ahí sí vamos a ver exactamente ese tipo de figura. En este caso, insisto, vamos por partes. Hasta ahora vamos bien, creo que se me sigue escuchando. Seguimos entonces. En este aspecto, en Roma, pocas personas, óigase bien, en la antigua Roma, pocas personas contaban con la plena capacidad de goce. ¿Por qué? Porque unas no eran libres, otras no eran ni siquiera ciudadanos, u otras... El aspecto religioso es muy importante también. Y otras, perdón, ¿quién me habló, por favor? ¿Quién me habló? Hola, profesor Juan Reboredo. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás tú? La única condición, aquí podemos intervenir todos, no se vaya a malinterpretar mi observación, pero para mantener un poquito de orden, por favor, cuando vayamos a intervenir, agradezco por favor me levanten la mano, porque si no nos pisamos unos con otros. No es animadversión, no lo vayas a tomar a mal, Juan, ¿oíste? Perfectamente bienvenida a todas las intervenciones, pero tratemos de levantar la mano, utilizar la figurita de la mano, ¿sabes? Para no atropellarnos, porque entonces como no estamos presentes, es difícil, o sea, como no estamos en el mismo sitio todos, es entendible que tenemos que tener un poquito de esa norma, porque si no nos pisamos la palabra, ¿me entiendes? ¿Qué decía Juan? Por favor, adelante. No se preocupe, profesor, no hay problema. Era del aspecto religioso, que me pareció, cuando me tocó leerlo, me pareció muy importante también, en la parte que disminuía pues, las capacidades de la persona bastante. En el aspecto religioso, dices tú. Ajá, pero desmenucemos ese poquito. ¿A qué más o menos qué más o menos entendiste o qué más o menos leíste en cuanto al aspecto religioso? Sí, claro, judíos, herejes y paganos, por lo menos, no podían ejercer ningún tipo de cargo público. En ese momento ya estamos disminuyendo por sus capacidades. Ok, perfectamente. Bueno, en principio, cuando hablamos de la persona, gracias Juan por la participación. Fíjense, este aspecto que toca Juan, indudablemente va a depender de lo que estamos perfectamente sincrónicamente hablando. ¿En qué sentido? Fíjense, recuérdense que en la antigua Roma, en el inicio del derecho antiguo, no existían lo que se conocía, esto sí se lo hemos explicado en las primeras clases, el derecho civil o el ius civilis solo era para la aplicación de los ciudadanos romanos. En la época antigua no existía el derecho de gente, el ius gentium. Es decir, los peregrinos u extranjeros no tenían vinculación jurídica ni podían participar en la vida pública formalmente porque no estaban amparados dentro de las normas.
Obviamente, cuando toca nuestro compañero que indica el aspecto religioso, obviamente, si ni siquiera era ciudadano romano, obviamente lo más seguro, con certeza, es que practicaba cualquier otro tipo de religión, cosa que dentro de Roma podía ser permitida, pero por supuesto no te daba acceso a ninguna de las prerrogativas públicas de Roma. No eras considerado ciudadano romano y no tenías plena capacidad, que es lo que estamos hablando ahorita, de la capacidad de las personas dentro de Roma. Entonces, volvamos al concepto inicial. En Roma, pocas personas tenían plena capacidad de goce, bien porque o no eran libres o no eran ciudadanas, o porque otras estaban sometidas bajo la potestad de otras personas. Ahora bien, hasta aquí vamos bien con la capacidad. Esto está perfectamente definido. Ahora sigamos desarrollando nuestro tema. Como les dije, en Roma se conocieron dos tipos de clasificación. Ellos clasificaron tanto unas personas físicas o unas personas jurídicas. Las personas físicas, llamadas naturales, la categoría de los hombres, y las personas jurídicas eran todas aquellas creaciones o ficciones de la ley que fueron creadas para cumplir con cierta función o con cierta actitud de relación jurídica dentro de la estructura de Roma. Vayamos por parte. Entonces, desmenucemos cada una de ellas para tener perfectamente claro cuál es la función de cada una de ellas. Insisto, vayamos por parte. Si ciertamente la división más grande que tenemos dentro de las personas como tal que estableció el derecho romano, nos las da, por supuesto, Gallo dentro de sus instituciones. Ciertamente Gallo define dentro de la bibliografía que las personas son todos, por supuesto, todos los hombres libres, a excepción de los esclavos, por supuesto. Ya sabemos que los esclavos no eran considerados personas dentro de esta división que le daba los juristas romanos. Entonces, esta división tenía como base la posesión o la pérdida de la libertad. Entonces, la esclavitud era vista en Roma como un derecho de propiedad que la ley le reconocía a un hombre sobre otro hombre. De donde resulta que la libertad iba a consistir sencillamente, mi estimado estudiante, que en qué consistía, en una definición de ser libre, en no ser propiedad de nadie. Tan sencillo, una perfecta y concisa definición de libertad en Roma. Libertad en Roma consistía sencillamente en no ser propiedad de nadie. Las instituciones de Justiniano decían que la libertad era la facultad natural de hacer todo aquello que quisiéramos hacer, salvo, por supuesto, todos los obstáculos que resultaran de la fuerza de la ley. Eso lo definía en las instituciones Justiniano. Y en los digestos se decía que la libertad no era otra cosa sino que la facultad natural de hacer lo que se quisiera hacer, con excepción de ¿qué cosa? De lo que prohíbe por la fuerza de la ley las normas jurídicas. Entonces, las personas libres se iban a dividir ¿en qué cosa? En ciudadanos romanos y ciudadanos no romanos. Comencemos una subdivisión de las personas, mis estimados estudiantes. Pero ya jurídicamente hablando, ¿cómo se conocían en Roma? Las personas en Roma, las personas libres, vamos a hablar de las personas libres, se iban a subdividir en ciudadanos romanos y no ciudadanos. Primera subdivisión.
En esta subdivisión se va a tomar como base, por supuesto, la posesión o no del derecho de ciudadanía romana. Recuérdense que la ciudadanía romana, después de la libertad, era el don más preciado en la antigüedad, en esa época. Primero, lo más preciado que se podía hacer en Roma era ser un hombre libre. Y segundo, después de ser un hombre libre, lo más preciado que tenían las personas era ser, ¿qué cosa? Ciudadano romano. Eran dos de los títulos jurídicos más preciados en la antigua Roma. Entonces, las personas libres, a su vez, se iban a subdividir en ingenuos y libertos. Ingenuos y libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Su palabra lo dice. Los libertos eran aquellos que habían sido, ¿qué cosa? Manumitidos de la esclavitud. Recuérdense que cuando hablemos de la esclavitud vamos a desarrollar esa institución. Pero cuando yo hablo de manumitir, la manumicción era la acción jurídica que conllevaba la libertad de un hombre esclavo para convertirlo en libre. A esa figura jurídica se llama manumisión. Por eso es que cuando yo le hablo de manumitir, es un hombre que fue puesto en libertad. Por eso es que entonces, en esta clasificación de hombres libres, se dividen los ciudadanos se dividen en ingenuos y libertos. Los libertos eran ¿quiénes? Los que habían sido manumitidos de la esclavitud. Y los ingenuos, denominados ingenuos, eran aquellas personas que habían nacido libres y que jamás y nunca habían sido esclavos en ningún momento. A ver, ¿me sigues todavía, María del Carmen? ¿Todavía se me escucha? 6, 7 y 11 minutos, ¿todavía se me escucha? Sí, profesor, me escucha. Gracias, María del Carmen. Continuamos. Entonces, de esta subdivisión de ingenuos y libertos, se comprende a todos, absolutamente todos los hombres libres. Pero por supuesto, para el punto de vista de nuestro estudio, distinguir entre extranjeros, ingenuos y otros libertos, el interés lo vamos a situar entre los ingenuos romanos y los libertos que han obtenido su libertad, bien sea por parte de un ciudadano romano o bien sea de cualquier otra persona investida parcialmente del derecho de ciudadanía. A esta subdivisión le va a seguir otra división. Presten atención, en el derecho romano, y aquí va la pregunta de nuestro compañero Jafre, que hizo la pregunta. Sigue otra división. Unas personas son independientes completamente y son denominadas sui iuris. Las personas sui iuris son aquellas personas que son totalmente independientes. Son denominadas en Roma sui iuris. Y otras personas que son libres, pero que están sometidas, ojo, sometidas o son dependientes de otras, son denominadas alieni iuris. En este principio del derecho romano, no confundir un alieni iuris, una persona libre que esté sometida a ¿qué cosa? A la jurisdicción, a la potestad de su jefe de familia, de su pater familiae, no confundirla con un esclavo. Es decir, la persona sui iuris es una persona completamente libre y una persona alieni iuris es una persona libre, pero tiene limitaciones. ¿Y cuáles son sus limitaciones? Está sometida o depende de un sui iuris, que generalmente va a ser su pater familiae. Las independientes son las que no dependen, insisto, de ninguna otra persona. Y las sometidas, las alieni iuris, las que están sujetas a la potestad de otra persona. Entonces, las personas independientes
también pueden estar sujetas a tutela o sujetas a curatela, o ser completamente capaces. Lo que yo les explicaba en ese momento cuando veamos las incapacidades. Usted puede ser completamente independiente, sí, pero dentro del transcurso de su vida, si cae en algún tipo de incapacidad, entonces esa dependencia, a pesar de que usted es dependiente, usted por algún problema jurídico o alguna representación jurídica, usted va a depender de algún curador, por alguna eventualidad que no hace falta extenderse en este momento porque no es materia de esta clase en este momento. Vámonos por partes, como les dije. Pero para que no se confundan, o para que el que ya esté adelantado y vaya leyendo no confunda, sino que sepan que vamos por partes. Entonces las personas independientes en algún momento pueden estar o en tutela o en curatela, de acuerdo a su edad o de acuerdo a su condición mental. O simplemente pueden ser independientes y pueden ser completamente capaces. Ahora, las personas sometidas, los alieni juris, si se subdividen a su vez, las que están sometidas bajo la potestad de un pater family, si se subdividen en esclavos, en hijos de familias, en personas libres y mancipios, y en las mujeres cuando están casadas con la figura in manu, con el pater family. Hasta ahora queda claro, hasta este momento, 7:15. ¿Alguna tiene una pregunta? ¿Está claro? ¿Se me escucha todavía el planteamiento? ¿Alguien tiene algún interrogante? Pregunta general. Si todo está bien, alguien, por favor, alguno de nuestros compañeros que me diga: profesor, siga adelante, que vamos bien, se escucha perfecto, por favor. Sí, profesor, siga adelante, se escucha perfecto. Gracias, Ariadna. Entonces, si estamos claros hasta aquí, entonces continuemos perfectamente. Después de quedar claro de las personas físicas, de la subdivisión que tenían las personas en cuanto a ingenuos, a libertos, en cuanto a ciudadanos o no ciudadanos, en cuanto a independientes y dependientes, pasemos ahora a la figura de el comienzo y la extinción de esta persona física como tal. Entonces, para los romanos, las personas se consideraban como tales ¿desde qué momento? Desde el momento lógico de su nacimiento.